Pero el hombre es tan porfiado y eterno. Y crecer es un proceso tan lento y doloroso. Ir creciendo con el árbol, con la flor, con la semilla, y aprender del árbol, de la flor, de la semilla. Que no debo hablar del árbol, ni de la flor, ni de la semilla. Porque simplemente hay verdades más urgentes de las que debo hablar, de las que debo hablar. Porque simplemente hay verdades más urgentes de las que debo hablar, de las que debo hablar, de las que debo hablar, de las que debo hablar. Se me ocurre que el mundo no tiene dueño y que el amor es lo más importante. Se me ocurre que tú eres mi hermano y que te tiemblan los huesos igual que a mí. Se me ocurre que tienes un grito engrillado en la garganta. Se me ocurre que tienes un miedo que te corre por la sangre. Se me ocurre que tienes un anhelo que se te pudre en el alma. Se me ocurre que ya no quieres ser tubérculo parduzco esperando que la historia te traiga una primavera, sino que quieres ser primavera, abotonada, abierta, florecida y nueva. Porque simplemente hay verdades más urgentes de las que debo hablar, de las que debo hablar, de las que debo hablar, de las que debo hablar. Porque simplemente hay verdades más urgentes de las que debo hablar, de las que debo hablar, de las que debo hablar, de las que debo hablar. Porque simplemente hay verdades más urgentes de las que debo hablar, de las que debo hablar, de las que debo hablar, de las que debo hablar. Porque simplemente hay verdades más urgentes de las que debo hablar, de las que debo hablar, de las que debo hablar, de las que debo hablar.